hablo desde el programa Oye y Aprende, en el cual se tratan grandes temas de la educación. Hoy trataremos reseña histórica de la educación, la cual tiene 3 épocas destacadas. Primero, educación transmisionista para el trabajo colectivo. Segundo, educación transmisionista, idealista y aristocrática. Tercero, educación para la vida y la producción social. Estos temas serán tratados por grandes especialistas en la materia. La primera especialista que tenemos es la especialista Nacira Rengifo, la cual nos va a hablar de este primer tópico de esta temática. Adelante, señorita Rengifo. Agradezco la invitación al programa. La educación transmisionista inicia en la época del hombre primitivo, donde ésta responde a la necesidad de supervivencia y presenta su evolución de la siguiente forma. Inicia con la memoria genética, donde el hombre aprende por sí solo de las adaptaciones que sufre, como el caminar erguido y los pulgares oponibles. Este sistema es insuficiente porque los conocimientos adquiridos no pueden ser transmitidos a otros individuos. Aquí aparece el aprendizaje gregario, donde se usa la imitación como técnica de aprendizaje. Se refleja en la mejora de las herramientas con huesos y rocas, el uso del fuego y la construcción de aldeas, que a su vez conduce a la evolución social y mejora de las infraestructuras usadas. La última fase del aprendizaje en esta época es el recipiente cognoscitivo, donde el humano reelabora nuevos conocimientos teniendo en cuenta los previos. Los factores que aseguran la supervivencia del hombre son la fuerza, habilidad y permanecer en un grupo, e influyen en el aprendizaje del hombre primitivo. Podemos concluir que esta fase se da la educación como una transmisión cultural y que más adelante aparecerá la pedagogía como ciencia que estudia la educación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rengifo, por su gran aporte a esta temática. Ahora veremos a otro especialista en la materia, como es el señor Wilmer Gómez. Adelante, señor Wilmer. La Edad Media, la época de la educación transmisionista, idealista y aristocrática, época que iba en contra del trabajo productivo, donde consideraban la escritura, lectura, aritmética, la geometría como saberes no cotidianos, época de grandes pensadores que buscaban la conquista cultural, perfeccionando el intelecto, suscitando en los alumnos un proceso intelectual. También ocurrieron hechos como, por ejemplo, la caída del Imperio de Occidente, representando el mundo material. Luego, el surgimiento de la Iglesia, quien ofrece una alternativa al hombre para que tenga una armonía social, es decir, el surgimiento de la edad teocéntrica. Aquí la Iglesia y la nobleza hacen alianza para dominar y tener poder político y económico, teniendo control aún del conocimiento. Durante esta época, la actividad económica dependía del cultivo de la tierra, quien trae influencia en la educación por el atraso social. Se crean universidades donde el ideal era formar funcionarios para la Iglesia y el Estado en programas de teología, derecho, medicina, retórica y oratoria con un carácter religioso y moral. La educación aristocrática era dominante, que desarrollaban habilidad para sobresalir entre los demás. Se marginaba quien no sabía leer ni escribir, o sea, la panacea del momento. También había disciplina, capacidad de reproducir datos, posibilidad de acceder a textos escritos. Todo esto duró durante 10 siglos. Aparece la burguesía, los descubrimientos geográficos ampliaron el mundo, inventos como la imprenta, aumentó las posibilidades en el campo intelectual, el renacimiento de la cultura grecorromana en búsqueda de la verdad. Copérnico, uno de los grandes pensadores, como por dar ejemplo. Aquí la Iglesia empieza a perder poder. Aparece entonces una reforma a este movimiento. También podemos destacar que la enseñanza se convierte más retrospectiva que prospectiva, es decir, solamente se enseñaba lo que se sabía y la educación era inspirada por lo religioso. Aquí sucede algunos hechos, por ejemplo, se suaviza la autoridad tradicional del maestro, el principio de verdad en los textos se rompe, la verdad debe buscarse a través de la experimentación y el saber y la cultura quedan a cargo
al alcance de la burguesía. Bien, profesor Wilmer, por su exposición muy elocuente y muy entendida. Ahora tenemos la intervención de una extranjera que nos va a colaborar en este último tópico de esta temática, la cual nos parece muy interesante y muy importante. La especialista Lilian Niño. Con ella las dejo. Adelante, señor. Good afternoon. I will tell you about this part of the history of education which began with the French Revolution. This was an important period because of its influence in the birth of the Illustration, that was a cultural and intellectual movement. In this epoch was given the Declaration of Human and Citizens' Rights. Napoleon Bonaparte was one of the most important characters in this moment of history, as well as Voltaire, Montesquieu, Rousseau, and Diderot, which promoted the encyclopedia and the social contract. On the other hand, Napoleon instituted the education as a unity in order to people know their rights and installed secondary schools and universities, public and quality education as need of the society. Meanwhile, industrial revolution was given in other European countries by the bourgeoisie. This moment of history influenced education too, owed to the requirements of the capitalist society, based on the massification of education, only to produce money and competition. Teachers had to serve to political, social, and economic interests of the imperialism. Another movement of history was the New School. This type of education is born from illustration ideals. Pestalozzi and Herbart talked about the human as a worker of the society, looking for social and cultural responsibilities. Their idea was that education had to do with life and social production. In this period, speeches are more varied and complex. Here were created words like curriculum, focus, categories, pedagogy, teaching, and others. I want to close this note with Makarenko's idea about education, a satisfied individual person to a satisfied society. Thank you, Mr. Arteaga. Muy bien, señor Lilia, por su gran aporte a esta temática, y decirles pues que nos veremos mañana. Se despide de ustedes muy amablemente Eder Antonio Arteaga Narváez.